Gracias por sintonizarnos en la conexión. Señor los bendiga una vez más. Gracias por estar una vez más con nosotros y gracias por acompañarnos en nuestro programa Conexión de Fe. Es una bendición poder llegar hasta sus hogares y poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Y es una bendición poder usar la tecnología que tenemos en este tiempo. Amén. Gloria al Señor por lo que tenemos y por lo que el Señor nos ha dado para poder avanzar y para poder llegar hasta lugares donde ni nos imaginamos que puede llegar la palabra de Dios. Pero gracias al Señor porque podemos estar usando todo esto, lo que es la tecnología, y poder estar sirviendo y trabajando para nuestro Señor Jesucristo con mucho deseo y gozo y queriendo que la palabra del Señor haga efecto en la vida de muchos de los oyentes. En este día quiero compartirle un tema exclusivo, un tema importantísimo para cada uno de nosotros, y me gustaría compartir con usted qué es el pecado. A veces nosotros conocemos el pecado como algo de hacer algo malo y se acabó. Y pensamos que decir, bueno, el pecado es cuando una persona comete un pecado y se hace algo malo, y eso es el pecado. Lo que pocas veces se ha dicho son las consecuencias del pecado. Y a veces nosotros necesitamos enfocarnos no solamente en lo que voy a hacer, sino en lo que va a traer, la consecuencia que esto atrae con sí mismo. Para eso nosotros queremos compartir la palabra con usted, y vamos a ir a lo que nos dice la palabra de Dios aquí en el libro de los Salmos, Salmo 51, 8. Dice la palabra de Dios del 8 al 13: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán, dice la palabra de Dios aquí, se convertirán a ti. Después dice la palabra de Dios, hermano, que nosotros vamos a convertir, o vamos a hablar a las personas, no para que la persona escuche, sino para que se conviertan. Pero hay grandes cosas que el apóstol, perdón, el rey David nos está enseñando aquí. El salmista nos dice cuántas cosas maravillosas hemos perdido por el pecado. Y hermano, nosotros no somos la excepción tampoco. Nosotros no vamos a estar pensando que a mí no me va a pasar. El rey David primero dice: hazme oír gozo y alegría, dice en su palabra. El pecado es el que nos aparta por completo de Dios. Y el pecado se encarga de hacer la vida miserable y hacernos creer que ya no hay solución, ya no hay salida para el problema en el que nos hemos metido. El pecado cada vez nos orilla a hacer cada vez más y más y más y más cosas que no le agradan a Dios. Y también se encarga de hacernos creer que con Dios se terminó toda relación y que con Dios se terminó toda oportunidad. Déjeme le digo una cosa: yo no estoy a favor, claro, del pecado, ni tampoco estoy promoviendo que viva una vida pecaminosa. Pero si tú has fallado, la Biblia nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Por la razón que todos pecamos y todo el tiempo estamos pecando, necesitamos estar constantemente limpiándonos y constantemente estar en comunión con Dios, porque es la única manera que podemos continuar adelante. Ahora no le estoy diciendo que vaya y peque y viva como quiera y luego regrese y arrepiéntase. Esto no es premeditado. Esto es algo que, si tú conociste del Señor y de verdad tú te entregaste al Señor, lo que menos quieres es ofender a Dios. Esta es una pelea que tenemos constante cada uno de nosotros, todos los días. Y ahí es donde el pecado a veces entra en acción, y la sensibilidad que nosotros tenemos, o lo que el pecado provoca en la vida de una persona, a veces provoca que nos apartemos de Dios. Y apartarnos de Dios significa apagarte. ¿Por qué? Porque entre más te alejas de Dios, menos buscas de Él, por lógica. Pero el pecado en el cristiano es peor todavía, porque nos hace sentir que somos unos hipócritas, que solo estamos cubriendo al hombre interior que verdaderamente somos, y que Dios ya no puede hacer nada por nosotros. Y dice esto: nos va desgastando lentamente y nos tortura lentamente. El pecado va acabando con nosotros poco a poco.
si tú le das la oportunidad, tú como hijo de Dios, si tú cometiste pecado, acuérdate, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y si tú te arrepientes de todo tu corazón de verdad, vas a regresar y vas a buscar el rostro de Dios. Ahora déjame te digo una cosa, la Biblia dice que los hijos de Dios no practicamos el pecado. Una cosa es que caigamos en pecado y otra cosa es que vivas constantemente en el pecado, muy diferente. Todos los creyentes necesitamos que el Espíritu de Dios forme en nosotros un corazón que aborrezca la iniquidad y el pecado. Y esto solamente Dios lo puede cubrir. Dios es el único que puede hacer esto. Que necesitamos, dice, todos los creyentes necesitamos que el Espíritu de Dios forme en nosotros un corazón que esté conforme al corazón de Dios. Pero ¿cómo lo va a hacer el Espíritu Santo en nosotros si tú no se lo permites? Necesitamos vivir y andar en el Espíritu y no en la carne. Nosotros, dice, no solo es hacer lo bueno, sino también aborrecer lo malo. Hay veces que decimos que toda la gente hace buenas obras, pero también hacen malas obras. Y no se trata de hacer solamente cosas buenas. Hay que dejar de hacer lo malo y hay que empezar a hacer lo bueno. No es que tengas que hacer las dos cosas. Déjalas de un lado para que te vayas al otro lado. En otras palabras, busca al Señor. Dice la palabra mientras puede ser hallado para que el Señor nos use constantemente. Dice, esto es solo se logra cuando hemos nacido de nuevo. Cuando usted y yo hemos nacido de nuevo, la Biblia dice que usted y yo tenemos una nueva regeneración, si usted le quiere poner así. Mire lo que nos dice en el libro de Juan 3:3, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dios está hablando con Nicodemo y le está diciendo, tienes que nacer de nuevo y tienes que ser una persona diferente. Tienes que ser una persona en la cual yo pueda trabajar y yo pueda mostrarte. Mire también lo que nos dice aquí también la Biblia en 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, en las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y cuando la Biblia habla de que todo es hecho nuevo, está hablando de una nueva vida, una nueva persona, un nuevo camino. Lo de atrás ya quedó atrás, lo viejo ya pasó. Vámonos a lo nuevo, hay que comenzar trabajando con el Señor. Aún ahí a veces fallamos, pero cuando fallamos ahí ya es constantemente menos y menos y menos. Entre más vamos caminando con el Señor, vamos en una santidad progresiva. Cada vez nos estamos haciendo más al molde del Señor y menos al molde del mundo o al molde del enemigo, por lógico. Quiero compartirte algunas cositas aquí que dice la palabra de Dios con respecto a esto. ¿Qué es el pecado? El pecado provoca que me sienta rechazado y solo. Dice la palabra de Dios, el pecado provoca que yo me sienta rechazado y que yo me sienta solo. Hermano, nosotros tenemos que creer y entender que el pecado te aleja de Dios. Y el pecado te va a hacer que tú sientas que nadie me quiere. El rey David sabía que si Dios le quitaba la obra redentora y la reprobatoria del Espíritu Santo de su vida, entonces terminaría toda esperanza, dice, de redención. Si Dios nos quita el Espíritu a nosotros, cosa que la Biblia nos promete que no, pero si Dios nos quitara el Espíritu Santo, se acabaría toda oportunidad para usted y para mí, porque el Espíritu Santo es el sello que nosotros tenemos. Él es el sello de nuestra redención. La Biblia dice aquí en el libro de Salmos 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David sabía que si Dios le quita, dice, ese corazón limpio, dice, crea en mí un corazón limpio y renueva mi espíritu recto dentro de mí, no me eches de delante de ti. Si el Señor nos echara delante de Él, si nos apartara delante de Él, estamos perdidos. No hay nada que se pueda hacer de ahí para adelante. Y lo que estamos diciendo, dice aquí que el rey David sabía que si Dios le quitaba esa obra redentora, aunque usted no lo crea, la Biblia dice desde el Antiguo Testamento, para muchos que andan por ahí predicando que el Espíritu Santo no existe o que no, verdaderamente no está, la Biblia dice, el Espíritu Santo está en función desde hace mucho tiempo, desde el principio. Así que el Espíritu era el que movía también a los hombres. Y una diferencia era, ahorita en la actualidad el Espíritu Santo mora en nosotros, pero en aquel tiempo moraba, dice, con ellos.
No en ellos, sino con ellos. La Biblia dice que el espíritu se apartó de Saúl y Saúl ni cuenta se dio. El espíritu se apartó de Sansón y Sansón ni cuenta se dio. Y tuvo problemas porque ni siquiera se dieron cuenta cuando el espíritu se apartó. Pero nosotros, dice la Biblia, tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Está sellado y nos tiene apartados y nos tiene separados. Entonces cuando la Biblia dice que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo, nosotros contristamos al Espíritu Santo y apagamos al Espíritu Santo cuando gravitamos más en la carne que en el Espíritu. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta y nos pide andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque en la carne lo único que quiere es todo lo que va en contra del Espíritu, y lo que el Espíritu pide es lo que va en contra de la carne. Entonces esta es una pelea que constantemente tenemos. El apóstol Pablo lo dice en Romanos también. Dice que él encuentra una ley que hay dentro de él que lo obliga a veces a hacer cosas que él no quiere. Dice, yo hago lo que no quiero, y lo que quiero hacer, eso no lo puedo hacer. Pero encuentro también, dice el apóstol, que hay algo dentro de mí. Se llama pecado. Y el pecado es el que nos hace mover. Pero cuando tú pecas, y después de que pecaste, tú vas a pedir perdón. El Señor te va a restaurar, el Señor te va a limpiar. Pero déjame te digo, hay una consecuencia. Tú vas a pagar las consecuencias del pecado. Dios te perdonó el pecado, pero tú vas a pagar las consecuencias. Y no hay tal cosa, hermano. Esto que estamos leyendo del rey David, esto se supone, y claro que se sabe, que es después del adulterio que él cometió con la esposa de Urías. Y dice la Biblia, cuando esto sucedió, David pagó su pecado. Y él pensó que nadie lo había visto. Y él pensó que no había pasado nada. No solamente pecó en adulterio, sino que premeditadamente puso a su soldado enfrente, y automáticamente él es el autor intelectual de la muerte de este hombre. Entonces, no solamente falló en meterse con otra mujer que no era la de él, sino que también hubo un homicidio ahí, directamente para con él. Y Dios lo enjuició por esto. Ahora miren, dice aquí en el libro de Juan, en Juan 16:8, la palabra del Señor nos dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando dice cuando Él venga, está refiriendo al Espíritu Santo. Como estamos diciendo, en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo moraba con ellos. Ahora mora en nosotros, y cuando Él venga a nosotros, cuando Él está en nosotros, dice la palabra de Dios, Él nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Una vez que nosotros ya estamos en los caminos del Señor, hemos sido sellados con el Espíritu Santo y estamos trabajando para Dios, tú ya no puedes ser igual. Ya no puedes vivir igual. Hoy no es la excepción. Si el Espíritu Santo dice, no nos redarguye y no nos amonesta, no hay redención para nadie. En otras palabras, hay gente, y cuántas personas aseguran que ellos han verdaderamente creído a Dios. Ellos aseguran que ellos verdaderamente han entregado su vida a Dios. Pero déjame le digo una cosa, hermano. Si tú has entregado tu vida a Dios, tiene que haber evidencias. Y la evidencia es que cada vez quieres dejar de pecar menos y cada vez quieres agradar más al Señor. El reclamo de David, hermano, dice la palabra de Dios, el reclamo el problema que hubo ahí hacia David, el reclamo de Dios hacia David fue, ¿por qué tomaste en poco mi palabra? Porque a veces nosotros tomamos en poco y tenemos en tan poca estima la palabra de Dios en el día de hoy, por causa del pecado también. Porque a veces nosotros cambiamos tan fácil una vida de piedad, una vida de santidad para con el Señor, por un momento de placer o por un momento de andar allá haciendo lo que no deberíamos de hacer. La palabra del Señor dice aquí, vaya conmigo en 2 Samuel 12:9, dice la palabra de Dios, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Ve cómo el Señor está diciendo aquí mismo, tú fuiste el que mataste a Urías y tú fuiste el que hiciste este pecado, aunque el rey David no fue directamente quien encerró la espada en Urías y que los puso enfrente de la batalla, pero él fue el que mandó, el que dio la orden. Así es de que él es culpable, o era culpable de lo que el Señor le está diciendo. Hermano, el pecado provoca que yo me sienta rechazado y solo. Cuando esto pasó, David se apartó de todo. Y usted ve, y usted puede seguir leyendo más adelante después, pero usted ve la consecuencia que esto le trajo. Y de ahí para adelante,
David empieza con problemas y empieza a haber problemas. Una de sus hijas es violada, uno de sus hijos o dos de sus hijos son muertos, son asesinados. Y empieza a haber juicio, problema. La vida de David no fue igual después de que él cometió este pecado. Lo mismo te puedo decir a ti en este día. Tú tienes una oportunidad. Nosotros vivíamos en el mundo. Dice la Biblia en el libro de Efesios que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y ahí estábamos muertos. Ahí no teníamos esperanza. Pero Cristo nos dio vida juntamente con Él. Y después de que Cristo nos rescató, la Biblia dice que lo que acabamos de leer ahorita en 1 Corintios, nosotros somos rescatados, somos nueva criatura, nacimos de nuevo, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Pero después de que tú vienes a esto, y se supone que el Señor ya te limpió, y se supone que tú ya cambiaste, que eres diferente, que eres nueva criatura, ahora el Señor nos está diciendo, nosotros necesitamos vivir como tal, un hijo de Dios. Pero resulta que vuelves a fallar. Y cuando nosotros fallamos, el pecado viene a ser todavía más peor en nuestra vida, porque no nos va a dejar en paz. Las secuelas que el pecado deja, hermano, a veces son algo que te va a estar amargando y te va a estar hostigando por mucho tiempo, hasta que tú entregues todo al Señor. El Señor te va a perdonar, pero vuelvo y repito, las consecuencias cada quien las vamos a estar pagando. Número 2, el pecado provoca que pierdas el gozo de tu salvación. No estamos hablando de que tú vayas a perder tu salvación. No estamos hablando de que, dice la Biblia, en lo que leímos ahorita en Juan 3:3, dice que es necesario nacer de nuevo, porque el que no nace de nuevo, dice, no puede ver el reino de Dios. Ahora, en Juan 1:12 la Biblia dice que a los que Él le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No puedes estar diciendo ahorita, sí soy hijo de Dios, y mañana siempre ya no soy hijo de Dios. La pregunta que siempre he hecho, si la salvación se pierde, ¿cuál es la razón por la que se pierde la salvación? Si la salvación se pierde, ¿cuál es la razón por la que una persona la pierde? Entonces estamos diciendo, cuando le decimos la salvación se pierde, lo que Jesucristo hizo no es suficiente, porque tiene que ser en mis fuerzas para yo poder lograr vencer el pecado y poder ser salvo. No, Cristo ya pagó. Cristo ya murió por nosotros. Cristo ya derramó su sangre por nosotros. Ahora, el hecho de que el Señor Jesucristo ya derramó y hizo todo lo que tenía que hacer, no es un permiso para que vivas como tú quieres. Lo que yo te estoy dando a entender es, aquí dice la palabra de Dios, David perdió el gozo de la salvación. Lo que hablábamos ahorita, el gozo se pierde cuando el espíritu está apagado. El gozo se pierde cuando el Espíritu de Dios que mora en nosotros mismos nos hemos encargado de irlo apagando, de irlo apartando de nosotros y de irlo haciendo a un lado y hacer lo que yo quiero. La Biblia dice que estoy juntamente con Cristo crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y si vive Cristo en mí, entonces yo tengo que ser dominado por el Espíritu Santo. Si de verdad yo he nacido de nuevo. En el versículo 12, aquí la palabra del Señor nos dice, miren lo que dice la palabra de Dios, Salmo 51:12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo. Cuando pierdes el gozo, tú pierdes todo el panorama. Cuando tú pierdes el gozo, tú pierdes todo lo que realmente vale la pena por servir al Señor. Usted puede ver cuando una persona está sirviendo sin gozo, no es que no tenga el Espíritu con él, o no es que la persona haya perdido la salvación, ha perdido el gozo de servir al Señor, y el pecado es el que se encarga de que tú pierdas el gozo. Es verdad que Dios le devolvió el gozo de su salvación al rey David, pero también es verdad que el rey pagó todas las consecuencias de los errores cometidos y los pecados liberales que él sabía que no debía de haber hecho, sin embargo, él los hizo. Ahora, esto, como vuelvo y repito, hay personas que han dicho, y a mí personalmente me lo han dicho, que por lo normal las iglesias bautistas siempre damos permiso de que una gente viva como uno quiere vivir. Y no se trata de eso. Nosotros decimos salvo, siempre salvo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y cuando yo digo que es una persona salva, no es porque yo le di la salvación. Como yo no se la di, yo no se la puedo quitar. Pero si la persona perdiera la salvación, ¿cuál sería la razón por la que se pierde? Si no es por el pecado. Y si es por el pecado, entonces nadie es salvo. Pero la Biblia nos dice también en el libro de Tito 3:5 que no es por las obras que nosotros hicimos, porque nosotros somos como trapos de inmundicia delante de Dios. Es por lo que Él hizo que usted y yo somos salvos, no por lo que yo estoy haciendo. Y en mis fuerzas todo el tiempo estamos pecando. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En Cristo, no con Cristo. Así es que si Cristo fue el que pagó por mí y Cristo fue el que hizo la obra por mí, yo no tengo por qué estarme preocupando
de que si soy o no soy. La persona que tenga duda de su salvación es porque realmente no ha conocido lo que el Señor Jesucristo vino a hacer, el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. La Biblia enseña que con toda claridad, que todo lo que se siembra, se cosecha. Enseña que no hay fallas en nada de esto. El Señor nos enseña perfectamente. Aquí dice en Primera de Reyes 8:39, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyos corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Solo Dios conoce, en verdad, hermano, el corazón de cada uno de nosotros, y solo Dios sabe con qué intención estamos haciendo las cosas. Cuando una persona dice, tú vas a perder tu salvación, es como si tú le dices, tú se la diste, pero tú no le diste nada, ni tampoco nosotros le dimos nada. La Biblia es clara, se siembra, se cosecha. La Biblia es clara, Gálatas 6:7 y 8, la palabra del Señor nos lo dice claramente. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque pues todo lo que el hombre siembra o sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, y el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, Dios no está jugando con que ahorita eres su hijo y mañana no. La Biblia dice que a todos los que creyeron, a todos los que le aceptaron, el Señor dice, nos selló con el Espíritu Santo. Y no nos va a estar diciendo, ahorita te lo quito, mañana te lo pongo. Si la razón por la que se pierde la salvación es por tu manera de vivir, entonces yo te pregunto, ¿cómo vuelves a recogerla para atrás? Si tú te arrepientes del pecado que tú hiciste, ¿qué es entonces? ¿Tienes que volver a pedir perdón? ¿Tienes que volver a bautizarte? ¿Tienes que volver a aceptar a Jesucristo? No, no perdiste la salvación, perdiste el gozo de la salvación. Y hay que tener una reconciliación con Cristo. Hay que volver a los caminos del Señor. No se trata de que pierdes, se trata de que pierdes la salvación, se trata de que pierdes el gozo de estar en los caminos del Señor. Y eso es lo que tenemos que cuidar, que gocemos de andar en el Señor. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dice el Señor, todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Y si tú siembras para la carne, bueno, pues de la carne vas a estar cosechando. Pero cuando nosotros somos espirituales, somos cristianos espirituales, ¿sabes qué? Hay un gozo en servir, hay un gozo en compartir la palabra, hay un gozo en hacer las cosas mejor para el Señor. Número 3, el pecado solo te perdona, o solo se perdona si se confiesa. Si tú no confiesas tu pecado, es imposible que Dios te lo perdone, aunque Dios lo sabe. La Biblia dice en el libro de Génesis, cuando Dios vino y le habló a Adán, la Biblia dice cuando le dice, Adán, ¿en dónde estás? Adán dice, es que escuché que andabas por aquí y tuve miedo y me escondí. Dios le hace una pregunta, ¿acaso has comido del árbol que te dije que no comieras? La pregunta sería, ¿será que Dios no sabía que Adán había comido de ese árbol? Claro que sabía. Uno de los atributos de Dios es la omnisciencia. Omnisciencia, Él sabe todo, absolutamente todo. Y lo acabamos de ver ahorita, lo que vimos aquí en Reyes. Él conoce el corazón perfectamente de cada uno de nosotros. No lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado. Ahora déjame te digo, cuando Dios le hace esta pregunta, le está dando la oportunidad para que Adán confiese su pecado. Si Adán confiesa su pecado, él es perdonado. Pero él prefirió culpar en lugar de confesar. La mujer que tú me diste. Luego va con la mujer y la mujer dice la serpiente, y ahí se la van llevando, culpando uno al otro. Hermano, nosotros tenemos que entender que el pecado solo se perdona si tú lo confiesas. Y cuando el Señor nos dice que nosotros confesemos nuestros pecados, es porque Él es fiel y porque Él es justo para perdonarnos. Miren lo que nos dice aquí en el versículo 16 y 17 de Salmos. Porque no quiero sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contristo y humillado. No desperdiciarás o despreciarás tú, oh Dios. Dios no va a despreciar un corazón quebrantado. Al contrario, Dios se goza cuando vienes reconociendo que has fallado, y Dios se goza cuando vienes diciendo, Señor, perdóname, he pecado, he fallado. Y buscas el rostro de Dios. Dios no rechaza un corazón humillado que esté lleno de remordimientos. Dios no rechaza un corazón que está agobiado por la causa del pecado. Al contrario, Dios te va a limpiar esto y te va a regresar el gozo de la salvación. La consecuencia sigue su marcha, esa no para. La consecuencia va a continuar. Dios te perdona, pero ten cuidado. Y esto te lo digo para que tú pienses 2 veces antes de cometer un pecado. Dios ama
y perdona, pero también cobra. Y la consecuencia tú lo vas a pagar. Así es de que Dios permite que usted y yo pasemos lo que pasemos y vivamos lo que vivamos. ¿Sabe por qué no lo dice? ¿Y sabe por qué lo permite el Señor? Porque usted y yo necesitamos entender exactamente esto. Usted y yo tenemos que pagar consecuencias. Aquí en el versículo 3 y el 4 la Biblia nos dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados están siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. Dice, contra ti y solo contra ti he pecado. Cuando tú cometes un pecado con una persona, fallaste a una persona, le fallaste a tu esposa, le fallaste a tu esposo, hiciste algo que no deberías, lo que sea, robaste, mentiste, mataste, no sé cuál sea tu problema y cuál sea tu pecado. Pero déjame te digo una cosa, tú no estás pecando contra la persona. Aparte que estás pecando contra la persona, primeramente pecaste contra Dios. Recuerda la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo regresa y dice a él cuando está pensando, dice, Señor, regresaré con mi padre y diré, he pecado contra el cielo y contra ti. El primer principio que tenemos que entender es que yo he pecado contra Dios, no contra el hombre. Y cuando yo he pecado contra Dios y reconozco esto, también reconozco entonces que ya ofendí a la persona que está conmigo. Si yo he ofendido, por lógico tengo que pedir perdón. Contimás, cuando nos decimos nosotros, yo he pecado. Dice aquí, David experimentó un tiempo maravilloso con Dios en sus bendiciones, pero también experimentó el caer hasta lo más bajo. Y caer, hermano, a lo profundo de donde te puede llevar el pecado. A lo más bajo, donde tú puedes sentir que no vales nada y que no sirves nada. Yo no sé cuántos de ustedes han llegado a este punto a sentirse que no valen nada. Y eso es lo que Satanás y el pecado logran en la vida de una persona. Una persona que no confiesa su pecado, el pecado te hace sentir que no sirves para nada y que no vales nada y que no sirve nada de lo que has hecho. Pero déjame te digo una cosa, hay esperanzas. Y hay verdaderamente una esperanza para nosotros. Se llama Jesucristo. Y si tú confiesas tu palabra, su palabra dice que Él es fiel y Él es justo y Él nos perdona, nos limpia, nos acepta. El Señor vuelve y restaura nuestra vida. Si 70 veces cae el justo, 77 veces será levantado, dice la palabra de Dios. Y aún dice, si tu hermano pecare contra ti 70 veces, pues 70 veces hay que perdonarle. Eso es lo que el Señor nos enseña. Eso es lo que el Señor hizo con nosotros. El Señor tuvo misericordia con nosotros sin merecerla. Sin embargo, nosotros, dice la palabra de Dios, a veces tememos y rechazamos esa misericordia. Espero que el Señor te haya hablado este día. Y si tú tienes un problema, no lo cubras al Señor. El Señor lo conoce como quiera. Lo único que tú tienes que hacer es presentárselo al Señor, porque el Señor ya lo sabe. Lo que el Señor quiere que tú le digas, Señor, yo no puedo. Necesito que tú me ayudes. Si tú eres hijo de Dios, el Señor te va a ayudar. Y si no has recibido a Cristo, acéptalo como tu Salvador. Y tú verás cómo va a cambiar tu vida. Tu vida será nueva, dice la palabra de Dios. Todas las cosas serán hechas nuevas. Y tú disfrutarás de una vida eterna con Cristo allá en la casa del Padre. El Señor te bendiga y espero que te haya bendecido este tiempo. Y de verdad es una bendición poder compartir la palabra de Dios con ustedes. El Señor les bendiga y gracias por estar con nosotros. Gracias por sintonizarnos en La Conexión.